Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Dándole gracias una vez más al Todopoderoso por este día maravilloso. Así es. Seguimos con el estudio de Génesis, capítulo 7, versos 6 al 11. Vamos a tratar de lo que nos habla un comentario acerca de cada versículo, desde el versículo 6 hasta el versículo 11 del capítulo 7, que hay un estudio que hay bastante estudio acerca de esto, pero saquemos una parte de ahí para que podamos comprender la palabra de Dios, mi amado hermano, y, y seguir adelante en la palabra, que es la única que nos va a fortalecer a nuestras almas. Dice su palabra que no nos preocupemos por nuestra carne, no nos preocupemos por lo que vayamos a morir. Preocúpate por el alma, porque la carne vuelve a su sitio, vuelve al polvo, porque del polvo fue tomado y del polvo volverá. Y así es, preocúpate más por el alma. Por la carne no importa que se quede esa carne. Lo importante es el alma, procurarnos del alma. Eso es lo que tenemos que salvar, buscar la salvación. Porque si lo matamos la carne y vivimos en espíritu, las cosas son diferentes. Nosotros anhelamos las cosas que tenemos aquí en el mundo, vemos lo que queremos tener, una casa, un carro, dinero, pero no lo vas a llevar. Preocuparemos por el alma, que el alma, ¿a dónde va el alma? Eso tenemos que preocuparnos, el alma. Así es, mi amado hermano. Ante todo, vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que Él nos vaya fortaleciendo, nos vaya ayudando, nos vaya guiando en el camino correcto, enderezando nuestras veredas, nuestro caminar, enderezando nuestros labios, nuestras maneras de hablar, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar. Sí, todo eso tenemos que pedir al Señor que Él nos vaya cambiando nuestra vida a través de su palabra, porque dice que toda la palabra que vayamos leyendo, vayamos escuchando, esa palabra nos va limpiando nuestro cuerpo, nuestra alma. Y eso tenemos que recibir esta palabra. Es del Todopoderoso. No lo hagas por este servidor, porque este servidor también es un pecador. Hazlo por la palabra de Dios. No digas que Dios no te habla, sí te habla. Aquí en lo que vamos a relatar de esta palabra de Dios, de lo que es Génesis capítulo 7, versos 6 al 11, Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Primeramente a mí me ha hablado, en estas palabras que lo he visto, me ha hablado primeramente, y no sé a ustedes si le hablará también, pero abre tu oído y abre el entendimiento y abre ese corazón para recibir esta palabra de parte de Dios. Sí, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por este día maravilloso. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, para estar al frente tuyo, Señor. Gracias, Señor, ante todo pidiéndote también perdón. Con fallas, con errores, flaqueza, estoy delante de tuyo, Señor, pidiéndote perdón por un día más de vida, por un día más que me has dado, Señor, me has concedido, Señor, gracias, Señor, aún yo no mereciéndome nada porque yo soy un pecador, Señor, pero gracias por tu misericordia, Señor, gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno, ayúdame, Señor, abriéndome estas vistas espirituales para poder leer tu palabra, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno, y comprender tu palabra. Ayúdame, Señor, a abrir entendimiento y comprender tu palabra, Señor, más de lo que me habla, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a los que estamos participando aquí en este video. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a enderezar nuestro camino, a enderezar nuestras veredas, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestro levantar, nuestro caminar, Señor, pero ayúdanos, Señor, ya que nosotros no podemos con nuestra propia fuerza, sino con tu santa fuerza, Señor Padre amado. Ayúdanos con ese Santo Espíritu, Señor, dándonos, Señor, a cada uno de nosotros para poder caminar y buscar el rostro tuyo, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vemos lo que nos habla nuestro Padre Celestial en un comentario de Génesis capítulo 7, del verso 6 al 11, nos habla nuestro Padre Celestial. Un comentario dice, Él creó las revelaciones del Salvador y lo buscó y esperar la salvación por medio de Él. Solo
Así él justificó por la fe y recibió ese Espíritu, cuyo fruto es el todo bondad. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Después de los 120 años, Dios le concedió el espacio, ya que 7 días para arrepentimiento, pero estos 7 días se disipen. Como todos los demás, serán menos 7 días. Tenía solo una semana más, un sábado más para mejorar y para tener en paz cuenta cosas que pertenecen a su paz. Pero es común que las personas que hayan sido descuidados de su alma durante los años de su edad, cuando han mirado a la muerte a la distancia para ser tan descuidados durante los días, los pocos días de sus enfermedades, cuando ven la muerte acercándose, sus corazones están endurecidos por el engaño del pecado, como Noé. Noé preparó el arca por fe, en advertencia, ya que el diluvio vendría, así que se fue en él. Por la fe en esta advertencia, para que salgan rápidamente, y en el día que Noé fue fijado de forma segura en el arca, las fuentes del gran abismo se rompieron, las tierras tenían en su interior esas aguas que por orden Dios se levantó y se inundó en ella. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene en sí mismo esos humores que cuando Dios quiere se convierten en la semilla y fuente de las enfermedades mortales. Se abrieron las ventanas de los cielos y las aguas que estaban sobre el firmamento, es decir, el aire se derramó sobre la tierra. La lluvia cae gotas, pero tales lluvias cayeron entonces como nunca fueron conocidos, antes ni después. Llovió sin parar y redució 40 días y 40 noches sobre toda la tierra el mismo tiempo, como no había ejercicio de la omnipotencia de Dios. En la causa de las inundaciones es vana y presuntuoso intentar explicar el método de la misma por la sabiduría humana. Por la sabiduría humana tú no puedes interpretar lo que Dios hace, pero si tienes la sabiduría del Altísimo, del Dios Todopoderoso, sí lo puedes decir, pero con la sabiduría humana no lo puedes explicar de lo que hace nuestro Padre Celestial, de las obras que hace, de la sabiduría de lo que hace. Vemos lo que nos dice el llamado a Noé. Es muy amable como tierno padre en sus hijos al venir al aire libre. Cuando ven la noche a un tormento de un Noé, no entró en el arca hasta que Dios le había mandado, aunque sabía que iba a ser su lugar de refugio. Recordemos el pasaje como nos habla en Salmo capítulo 91. Nos habla, qué lindo pasaje que tenemos ahí, unas palabras del Salmo 91. Son lindas esas palabras que tenemos que ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para guardarlo y meditar esas palabras. Como vemos que dice, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es muy cómodo para ver a Dios que va delante de nosotros. Cada paso que nosotros damos, Él va delante. Recordemos que los pasajes que nos hablan también, Él nos habla que Él va delante de nosotros. Pero si nosotros también somos fieles, si buscamos de la palabra de Él, buscamos fielmente en leer la palabra, orar, buscar la presencia del Señor. Como también recordemos el pasaje que tenemos de Hebreo capítulo 4, verso 16, dice: acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y tenemos que alcanzar, porque también recordemos un pasaje que nos dice también, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. También recordemos eso. Es muy cómodo para ver a Dios que va delante de nosotros en cada paso que nosotros damos. Vemos en los libros de Josué, capítulo 1, verso 8, los libros de la ley nunca se te aparten de tu boca. Antes, medita en él de día y noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prepararás y todo te saldrá bien.
Vemos también un lindo pasaje que tenemos siempre, que siempre nos recordamos este pasaje y siempre lo hacemos recordar a ustedes en cada día que ponemos. Este mensaje también, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque este eterno, tu Dios, estará contigo donde quiera que vaya. Así es, Él estará con nosotros. Donde quiera que nosotros tenemos la decisión de ir, simplemente tenemos que decir, Señor, que sea tu voluntad. Y Él te acompaña donde tú quieras ir, pero siempre también buscando el rostro del Señor. No creas que porque tú hables un rato y lo haces, no. Porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, no lo va a hacer el Señor. El Señor tienes que tú cambiar las ideas, los pensamientos. Siempre tienes que poner en primer lugar al Señor. En el primer lugar lo pones al Señor y Él te irá contigo adelante, rompiendo, sacando todo obstáculo que está delante tuyo. Así es, mi amado hermano, tenemos que buscar, y si hablamos de Dios, tenemos que cambiar nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar para que Dios esté con nosotros. Si crees que Dios está contigo y tienes el mal vocabulario, te digo, mi amado hermano, que no está Dios contigo. Porque tú tienes un mal vocabulario y no tienes que tener ese mal vocabulario. Por eso que dice, ama al prójimo. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así es. Nosotros vemos en ese pasaje que Dios es amor. Y Dios es amor y esa palabra claramente dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestro pecado. Y así es que nosotros tenemos que dejar todos esos pecados porque Dios nos ama y Dios quiere que todos seamos salvos. No quiere que nadie se quede, nadie se perezca, sino que seamos salvos por Él. Pero tenemos que buscar el rostro de Él, tenemos que seguir en comunión con Él, buscándole más. Por eso que te invito, mi amado hermano, que leas la palabra. Que la palabra mismo te indica, la palabra mismo te va ayudando y guiándote, porque Dios nos guía y a través de su palabra nos guía el Señor. Así es, mi amado hermano. Por eso también encontramos en los libros de Hechos, capítulo 5, verso 29, dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta palabra también nos conmueve claramente, por eso que también vemos a Noé. Noé escuchó la palabra de Dios y lo hizo, obedeció. Ahí está la obediencia. Por eso claramente vemos en Hechos capítulo 5, verso 29, dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios ante a los hombres. Construir el arca ahora es el área mismo mantiene viva en ella lo que hacemos en obediencia. Claramente vemos construir un arca. El arca de Noé es el arca de Cristo, donde nosotros nos acercamos más a Cristo. Y ese es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Por eso que tenemos que acercarnos más. Por eso recordemos el pasaje que habíamos leído anteriormente, que el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y ese es el arca que nosotros tenemos. Tenemos otro estudio para mañana acerca de esta arca que hubo una intrusión aquí en esta parte también. Y quisiera también que ustedes lo sepan también. ¿Qué es el arca? El arca también es construido el arca es de Cristo. El arca tenemos que acercarnos en la vida de hoy, en la vida actual, la que estamos caminando. Así es, mi amado hermano. También tengo un estudio ahí para mañana, que Dios quiera que lo permita también el Señor hacerlo también. Así es, mi amado hermano. Vemos también ahora en el mismo mantiene viva en ella y lo que hacemos en la obediencia, el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. El término en hebreo, shama, significa prestar oído o escuchar, oír, pero algunas ocasiones se traduce como obedecer. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Vemos en Génesis capítulo 27, verso 8. La obediencia dice, la obediencia, Dios trae bendiciones. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, yo daré lluvia, dice, lluvia de bendiciones. Eso es lo que quiere dar el Señor si nosotros lo obedecemos al Señor. Vemos en Deuteronomio también en capítulo 11, versos 13 al 14, y de desobediencia. La desobediencia produce maldiciones. ¿Y qué darías
poco en número en lugares de haber sido como las estrellas del cielo. Ahí está. Si nosotros desobedecemos la palabra que nos estás hablando, nosotros vamos a ser menos que las estrellas. Por eso tenemos que ser obedientes para ser como las estrellas. Así es. Haber sido como las estrellas del cielo, multitudes. Por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 28, verso 22 nos habla también. Se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, o como que se obedezcan a la palabra de Jehová. Vemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Dios envió juicio contra Jerusalén a causa de la desobediencia del pueblo. ¿Por qué dejaron mi ley y no obedecieron mi voz? Así es, a veces nosotros nos habla. Hay veces que personas que dicen que Dios no habla. Dios está hablando en el momento, ahorita está hablando el Señor. Sino lo que pasa es que nosotros no abrimos ese oído espiritual para recibir esta palabra. Nuestro orgullo, nuestro coraje, nuestra rebelión, nuestro resentimiento es el que no deja entrar la palabra para que fluya en nuestras vidas. Ese resentimiento es el que el corazón lo tiene duro. Y entonces por falta de conocimiento de la palabra mismo, lo tienes duro el corazón, porque es necesario que salga todo eso, ese orgullo, esa terquedad, ese resentimiento, esa rebelión, ese coraje. Todo eso tiene que salir de tu corazón para que pueda el corazón ser blando y pueda entrar la palabra de Dios y fluya en tu vida la palabra de Dios. Vemos en Jeremías capítulo 9, verso 13. También tenemos en los libros de Hechos, capítulo 5, verso 29, que habíamos leído también. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es verdad, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios, si nosotros obedecemos, nos va bien y nos dará bendiciones. Pero si no obedecemos a Dios, entonces aquí nos está hablando Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, pero Samuel replicó y se complace tanto en holocausto y víctima como la obediencia a su palabra. El obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención es mejor que la grasa de los carneros. El mandato de Dios en la fe, mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él, confiar plenamente en su promesa. La fe tiene un origen en Dios mismo que la da. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Vemos en los libros de Efesios, capítulo 2, verso 8. El Señor Jesús es Él, el autor consumador de la fe. Vemos en Hebreos, capítulo 12, verso 2. Aunque la palabra creer es lo que más utilizamos hablando de la fe. No se puede limitar el significado de esta a las acepciones más simples de ese término, porque los demonios creen y tiemblan. Vemos en los libros de Santiago, capítulo 2, verso 19. Pablo reconoció que el rey Agripa creía a los profetas. Vemos en los libros de Hechos, capítulo 26, verso 27. El hombre es capaz de creer y la veracidad de algunos hechos históricos o en un conjunto de dogmas o de doctrina o una ideología o en una religión. Esa capacidad del hombre para creer está incluido en lo que la Biblia llama tener fe. Pero eso es solo una para algo mucho más intenso, profundo, siempre vinculado con el Evangelio en el sentido bíblico. Ese acto intelectual va acompañado de otros que son volitivo, emotivo, intelecto y voluntad y emocional y emociones y conjugan en el acto de la fe. Nosotros mismos sin duda tendremos el consuelo de primero
o último este llamado a Noé. Nos recuerda la llamada del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios describen de la vida y obra de Jesús, de 4 puntos de vista distintos. El primer paso, San Mateo escribe para los judíos y presenta a Jesús en el Mesías tan esperado por el pueblo judío. El rey profetiza a David, es en el Evangelio del Reino de los Cielos. Presentan la genealogía del rey. Vemos también en Rey, en el capítulo 7, grandes sermones o discursos del rey. Vemos también en Gloria a Dios. Vemos también el segundo paso de San Marcos. Escribe para los romanos y presenta a Jesús, el siervo, que es Dios, el hacedor de los milagros. Los romanos eran un pueblo práctico, como los americanos o que hechos. Así es que Marcos nombra romano y empieza ya con 5 milagros en el primer capítulo y segundo capítulo. Y comienzan en otro milagro, queréis hecho. Pues ahí van, para empezar, Jesús es el Redentor y el primero 10 capítulos describe sus obras. En el siervo no habla, hace. Y en la segunda parte del capítulo 6, vemos del capítulo 11 al capítulo 16, presenta su gran obra a la Semana Santa, la redención del mundo, que culmina en la cruz del Calvario, su resurrección y ascensión a los cielos. Lucas escribe para los griegos y presenta a Jesús, el Hijo del Hombre. Es el único evangelio que llama a Jesús. Bendito y grande, maravilloso el Señor, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. El Hijo del Hombre es el único evangelio que llama a Jesús Salvador. Y 5 veces en los 2 primeros capítulos, Lucas era una persona culta, médico, escribe la vida y obra de Jesús en forma ordenada, como ocurrió lo hecho. Vemos en San Juan, escribe para todo el mundo. Es el último libro escrito en la Biblia en los años 100, incluso después del Apocalipsis. Presenta a Jesús, el Hijo de Dios. En cada capítulo dice, Jesús es Dios, y es el evangelio de la fe, de los pobres pecadores. El que oprime al pobre ofrenda al hacedor, pero el que apiada del necesitado le honra. Cristo es el arca en lo que solo podemos estar seguros cuando se acerca a la muerte. El juicio, la palabra dice ven, ministro dice ven, el Espíritu dice ven. Vemos en Apocalipsis capítulo 22 y en el que testifica de estas cosas, dice ciertamente, vengo y en breve, amén, ven Señor Jesús, que Él dice, Espíritu ven. Vemos en Apocalipsis mismo capítulo 22 verso 20. Él testifica de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, ven Señor Jesús. Ven, en el arca de Noé fue considerado justo, no por su propia justicia, sino como un heredero de la justicia. Vemos que es la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 7, por la fe, Noé, habiendo sido advertido por la revelación acerca de las cosas que aún no había sido vista, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Él creó en la revelación de un Salvador, porque él no libró del dominio
Dice, porque Él nos libró del dominio, de la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, en la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación, el único que tiene inmortalidad y habita en luz insensible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y busco la esperanza, la salvación por medio de Él solo. Así se justifica por la fe. Recibo ese Espíritu, cuyo fruto es el todo bondad. No tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vemos en Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Después de que los 120 años, Dios le concedió el espacio ya de 7 días para arrepentimiento. Vemos en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Claramente vemos lo que nos habla aquí en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, o sea, si se humillare, si se arrepintiera, si nos arrepintiéramos de todo lo malo que hacemos, claramente el Señor nos está diciendo claramente, si se humillara a mi pueblo, si nosotros nos humilláramos a Él, reconociéramos que hay un Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, le creemos, y entonces si nos arrepentimos, Él nos escuchará también. Dice, sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare, si nosotros la alabáramos, como dice, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificamos tu nombre, y así es. Señor Jehová de los ejércitos, bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Y orare, claro que tenemos que orar, si no, no tenemos comunión con Él. Por eso que estamos recordando en ese capítulo de Hebreo, capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y así es que tenemos que alcanzar para poder seguir orando y buscando la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y buscando mi rostro, eso que tenemos que buscar el rostro, seguir orando, seguir alabando, seguir glorificando en alabanza, en cánticos, himnos, y todo lo que es del Señor que Él lo agrada. Y si convirtiere de sus malos caminos, si saliéramos nosotros de los malos caminos, fuéramos de los caminos buenos, y ya no fuéramos malos, Él también estará con nosotros. Porque recuerda que el pasaje que habíamos leído, en que mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo Jehová, tu Dios, estaré contigo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar el camino, tenemos que esforzarnos buscando y convirtiendo de los malos caminos, saliendo de los malos caminos. Tenemos que esforzarnos, como el mal vocabulario, como le había dicho, los malos pensamientos. Todo eso tenemos que salir del orgullo, del resentimiento. Todo eso tenemos que salir, porque todo eso son que no le agrada al Señor. Entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados. Claro, ante todo también recordemos que su palabra mismo lo dice. Si ustedes perdonaran entre ustedes, yo también le escucharé y le perdonaré. Pero si nosotros no perdonamos aquí a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestro prójimo, no perdonamos, lo que en vez de nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, y si nosotros mismos no nos perdonamos, Dios no te va a escuchar la oración que tú hagas, porque tampoco Él no te va a perdonar. Pero si tú perdonas de aquí mismo a tu hermano, a tu familia, o a alguien, o a tu esposa que te engañó, o al esposo que lo engañó, o la familia que hicieron muchas cosas en contra, y si no perdonas esa parte, Dios tampoco no te va a perdonar. Entonces tenemos que perdonarnos mutuamente para que Dios no escuche nuestra oración. Así es, mi amado hermano. Y sanaré, dice, su tierra.
Pero estos 7 días se dispen como todos los demás, serán menos 7 días. Tenían solo una semana más, un sábado más para mejorar, para tener en cuenta las cosas que pertenecían en su paz. Pero es común que las personas que han sido descuidadas de su alma, como vemos en 2 Timoteo, doy gracias a Dios, cual siervo desde mi mayor, en la limpia conciencia, de quien cesar de mis acuerdos de mis oraciones, noche y día. Deseo acordarme de tus lágrimas, llenarme de gozo y trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, en las cuales habita y primero en tu abuela Loida y tu madre Enuce. Estoy seguro que en ti también. Vemos en 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Por cuanto te aconsejo que avises, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por las imposiciones de mis manos. En Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido, del cual sea la voluntad del Señor. No embriaguez con vino, o lo cual hay disoluciones. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmo, con himno y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí vemos también que dice, no embriaguéis con vino ni con cual hay disilusiones, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Me acuerdo un video que había visto ¿cómo es? ¿Cómo es? Del cura Toro, un video del cura que le llaman el Toro. Había visto un video que él dice que sí se puede tomar una cerveza. Y aquí me dice claramente, en la palabra de Dios claramente me dice, no embriaguez con vino en los cuales no hay disoluciones. Sabemos que el vino es un poco bajo de alcohol, pero date cuenta que dice aquí, no embriaguez con vino ni cual hay disoluciones, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, no llenarnos de como algunos malinterpretan el mensaje. Por eso, mi amado hermano, hay que estudiar la palabra para que puedas también darte cuenta que en la palabra de Dios hay muchas palabras que nos llaman la atención bastante. Como por ejemplo aquí, mire, dice, no embriaguez con vino, en los cuales no hay desilusión. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que llenarnos más de la palabra, llenarnos más de la presencia del Señor. No buscando una cerveza, tomar un vaso, dice que no hace daño. Aquí la palabra me enseña claramente. Y no es como lo había escuchado en el video ¿cómo es? El cura Toro. Sí. Entonces yo pienso que no hay más estudio aquí, que no estudia bien la palabra porque hay que estudiar la palabra para poder hablar. Durante los años de su salud, cuando han mirado a la muerte y distancia para ser tan descuidados durante los días, los pocos días de sus enfermedades, cuando ven la muerte acercándose. Ahí cuando vemos la muerte acercando nos acordamos de Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué no ahora que estás sano y bueno buscarle de Dios? No cuando ya estés muriendo, tienes que buscar la presencia del Señor. Ahora que estamos sanos, busquemos la presencia del Señor. Ahora que estamos en pie, que podemos caminar, busquémosla al Señor para glorificar, saltarlo, alabarlo. Así es, mi amado hermano. Sus corazones están endurecidos por el engaño del pecado. Y es verdad. Nosotros nos endurecemos por el pecado que a veces cometemos o hacemos o vemos que no hacen, y a veces tenemos venganza, rencor, y todo eso nos complica de que la palabra de Dios entre a nuestra vida.
porque por el mismo pecado, dice, su corazón está endurecido por el engaño del pecado. Como Noé preparó el arca por fe en la advertencia y que el diluvio vendría, así que se fue en él, por la fe en esta advertencia, para que salga rápidamente y en el día que Noé fue fijado, de forma segura en el arca. La fuente de los gran abismos se rompieron y la tierra tenía en su interior esas aguas que por orden de Dios se levantó y se inundó ella. Y por tanto, nuestro cuerpo tiene en sí mismo esos humores que cuando Dios quiere, se conviertan en semilla y la fuente de las enfermedades mortales. Se abrieron y las ventanas de los cielos y las aguas que estaban sobre el firmamento, es decir, en el aire, se derramó sobre la tierra y llovió, cayó en gotas. Pero tales lluvias cayeron entonces como nunca fueron conocidas antes ni después. Llovió sin parar y redució 40 días y 40 noches sobre toda la tierra, el mismo tiempo como lo había ejercitado el Omnipotente. Vemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 6, y oí como la voz de gran multitudes como destruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vemos en Efesios capítulo 1, verso 19, el cual la superimentes grandeza de su poder para nosotros en lo que creemos según la esperanza del poder de su fuerza, de Dios. En las causas de las inundaciones es vana y presuntuoso intentar explicar el método de la misma por la sabiduría humana. Vemos en Daniel capítulo 4, verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. El ejército del cielo y los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mis razones me fue devuelto y majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos en la Biblia mismo, Nueva Biblia Hispano, en Daniel capítulo 4, verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas, sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío, por tus palabras que nos ponen en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ponerlos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer tu voluntad, Señor, ya que con nuestras propias fuerzas no lo podemos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, te pedimos, como tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y así, a mi Señor, te clamamos a ti, te pedimos, Señor, que inclines tu oído y escúchanos, Señor. Te pedimos que nos cambie nuestro vocabulario, que nos cambie nuestra manera de pensar, que nos cambie nuestra manera de decidir y buscar primeramente tu rostro, Señor. Sí, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor. No hacernos con nuestras propias fuerzas, sino esperando de tu voluntad, Señor, con tus propias fuerzas, Señor. No con la nuestra, porque la nuestra se desmaya. No tiene fuerza, Señor, pero con la tuya, Señor, tiene todo, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. En tus manos ponemos este día maravilloso. En tus manos ponemos, Señor, todo lo que vayamos a proponer hacer en tus manos. Que seas administrándonos este día tú, Señor. Grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, Padre amado. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde, a usted y toda su familia. Vive Jehová.